Hola, buenos días. Soy Carmen Lillo, creo que algunos ya nos conocemos, otros muchos no. Soy fisioterapeuta, osteópata y bueno, siempre me gusta empezar diciendo, porque es posible que a muchos de vosotros nos interese la pediatría, que yo estudié osteopatía para no trabajar con niños. O sea, yo estaba trabajando con niños neurológicos, quería dejar el mundo de la pediatría, así que estudié osteopatía. Bueno, yo tengo mucha capacidad de prevenir el futuro. Cuando conocí al que fue el padre de mis hijos, que dije, con este seguro que no, y nunca más trabajaré con niños. Así que a día de hoy solo trabajo con niños. Bueno, y alguna embarazada. Así que a quien no le interese mucho un tema en concreto, sobre todo en vuestros estudios, no descartéis esa posibilidad, que no sabéis la vida por dónde os va a llevar. Y la realidad es que el mundo de la pediatría es apasionante en todas sus facetas, pero en el mundo de la osteopatía pediátrica más. Más porque hay tantas cosas que pueden afectar a un niño y que van a condicionar su vida futura, pero sobre todo van a alterar esos primeros meses de vida y van a hacer la vida muy complicada a sus padres. Porque lo que pensamos todos es que es normal que un niño llore, que es normal que un niño haga daño al mamar, que es normal si lo entendemos con el término estadístico de norma, de frecuente, sí, fisiológico no. Y lo que importa es entender por qué hay algo que altere a un bebé. Y además, ¿qué puede crear en el futuro? Porque, insisto, estos problemas iniciales van a influir mucho en el futuro. Yo recuerdo en un curso en Granada que cuando acabamos me dijo un alumno, mira Menchu, yo creo, porque me llaman Menchu, me da igual Carmen que Menchu, me es igual, yo no creo que trate nunca niños, pero ahora entiendo mejor los adultos. Durante toda mi formación, y yo primero hice enfermería, luego hice fisioterapia, luego osteopatía, siempre he visto que se ha considerado que el niño es un adulto pequeño. Y ese es un error garrafal. El adulto es un niño que ha crecido. Si entendemos lo que pasa en la infancia, como si entendemos lo que pasa en la embriología y en el desarrollo fetal, podemos entender cosas futuras. Así que hoy lo que vamos a hablar es qué ha pasado en un parto, qué consecuencias puede tener y cómo podemos ayudarles. Y es que la realidad es que hay autores que consideran que cada parto... ¿Cómo tengo que darle para que...? Aquí mando, perdón. ¿Está enganchado? No. Es este, ¿no, Ricky? Aquí lo pongo. A ver, déjame esto. Tiene que estar. Si no... Lo que pasa es que no tiene pilas. Pero hay un... No, si me dices dónde doy, yo le doy. Si la cuestión es saber dónde. Vale, perfecto. Bueno, pues hay autores que consideran que cada parto va a ser diferente, que ninguna mujer puede saber cómo va a ser su parto. Muchas veces una mujer se prepara con todo, de todas las maneras posibles, hace deporte, suelo pélvico, etcétera, etcétera, y a veces hay algo que pueden condicionar, pero además de esto, lo que es muy importante es tener en cuenta, y para mí es mi día a día, no le he puesto nombre a la frase porque la he hecho yo y me parece un poco prepotente, que cada parto es único para cada bebé. Y nosotros como osteópatas tenemos que saber qué ha pasado y sobre todo entender sus consecuencias. Y es lo que pretendo que hablemos aquí en un ratito. Y es que mirad, durante el parto el feto tiene que hacer un número importante de movimientos. Si lo hablamos de forma general, en el parto más frecuente, estando en una posición a la izquierda, en transversa, va a rotar 45 grados mientras inclina la cabeza, luego rota otros 45, va a hacer una flexión cervical y luego una deflexión, volverá a rotar y ya inclina la cabeza de un lado y otro y sale. Pero fijaos que estoy hablando de unos movimientos de rotación, de inclinación, en un espacio cada vez más imbricado y cada vez más estrecho. De manera que en función de cómo se encuentre el feto con respecto a la posición de la pelvis, de cómo sea la pelvis de la madre, si la cabeza está más flexionada o menos flexionada, si el parto se hace en una posición u otra, todo eso va a condicionar diferentes presiones que va a sufrir la cabeza del feto durante todo este trayecto. Y estas presiones pueden tener unas consecuencias, porque fisiológicamente se van a producir acabalgamientos en el que un hueso se acabalga por debajo del otro.
Y esto va a suceder en función de la presión que reciba ese hueso, de manera que el hueso que sufre más presión se acabalga por debajo. Estos acabalgamientos son fisiológicos, van a permitir que los diámetros de la cabeza disminuyan, lo que facilita el parto. 2 o 3 días después del parto, la presión del cerebro va a hacer que esos huesos vuelvan a su posición normal. De manera que 2 o 3 días después del nacimiento, podemos darle una semana como margen, los acabalgamientos deben desaparecer. ¿Qué pasa? Cuando la presión es excesiva, bien porque la pelvis era más estrecha o tenía una forma determinada, la cabeza era muy grande, el feto estaba en una posición u otra. Son más de 8 los parámetros diferentes que pueden darse para que un parto sea de un tipo u otro, pues cuando esta presión es excesiva, el acabalgamiento no desaparece. Y esto tiene unas consecuencias importantes. Primero, tiene unas consecuencias a nivel de la presión que se ejerce sobre esa estructura, de manera que va a haber un reflejo autónomo eferente alterado, provocando alteración de la actividad vasomotora de esa estructura. Y por otro lado, porque habrá una afectación del trigémino que inerva todo el cráneo y que a través del tracto solitario tendrá una relación con el vago. Luis os está hablando todo el rato del sistema neurovegetativo y el vago va a verse involucrado en alteraciones de este bebé. A modo de ejemplo más frecuente o más conocido, bueno, mi padre, que era obstetra, decía que el vago es vago para todo menos para comer, porque inhibe todas las funciones menos las digestivas, pero ¿cuántas veces hemos oído hablar de los cólicos del lactante, del reflujo del lactante, etcétera, etcétera? Y todo el mundo está pensando en qué le pasa a nivel visceral, cuando es muy posible que su problema sea un problema, una vagotonía, como consecuencia de estas presiones que ha sufrido la cabeza del cráneo. ¿De acuerdo? Pero es que además esto puede afectar a otros nervios del sistema nervios que inervan a los músculos del sistema estomatognático, etcétera, y vemos otros niños que tienen problemas de lactancia. ¿De acuerdo? Pero es que, por si esto fuera poco, lo he hecho al revés. Tenemos que tener en cuenta que el hueso que está por debajo está recibiendo una presión importante y la ley del Pech dice que los huesos crecen inversamente proporcional a la presión. Yo os he dicho con la muñeca cómo el niño va a rotar, va a inclinar. Si esta presión es excesiva, hay un hueso que va a crecer menos, pero es que encima puede que haya habido un hueso que se haya desplazado en una dirección. Entonces, este hueso, imaginaos, el occipucio se fue hacia adelante, presionó al parietal y de este lado crece menos ya per se, porque tiene una presión excesiva. Pero es que encima, como el niño no tiene tono muscular, pues hará apoyo de ese lado. Y como apoyo de ese lado no quieres arroz, pues toma 2 tazas. La presión del hueso y la presión del colchón. No es solo por la presión del colchón, es que el niño se deforma la cabeza porque apoya de ese lado. No, ¿por qué apoya de ese lado y no del otro? Apoya de ese lado porque ya hay un acabalgamiento previo y una posición más anterior de ese hueso, y como no tengo tono, pues por inercia cae de ese lado. Y esto nos va a llevar a las plagiocefalias que habréis visto muchos niños que llevan casco, ¿de acuerdo? De manera que nosotros podemos entender, perdonad que es que yo soy un poco, ¿por qué estos niños nacen de esta forma? Porque hay una plagiocefalia como más típica, esto está más plano, esto también, esto más alto, etcétera, pero y solo os he puesto 4 modelos aquí de cabezas de diferentes niños. 3 de ellos, menos el segundo, todos los demás son pacientes míos, que con inteligencia artificial hemos trabajado en la imagen. Y fijaos Álvaro, qué asimetría tan importante tiene de la cara, fijaos cómo la mandíbula también está asimétrica, y además, fijaos en esta raya que tiene en la nariz y cómo está hundido. Eso lo tiene también el segundo niño y lo tiene también el cuarto niño. Cuando hay estas presiones, que nosotros lo llamamos nariz en golpe de hacha, suele provocarse un acúmulo de moco en las celdillas etmoidales, lo que hace que el niño no respire bien por la nariz. El niño, para mamar, tiene que hacer un sello con el auricular de los labios para crear un vacío y poder ordeñar a su madre. Pero el niño, si tiene que elegir entre respirar o mamar, afortunadamente elige respirar. Con lo cual no hace el sello, porque tengo que respirar por la boca, y para sustituir esa presión negativa aprieto con los dientes y destrozo a mi madre.
Mucha gente se plantea muchos motivos por los cuales un niño no mama bien. Por supuesto, un frenillo corto, un frenillo restrictivo puede serlo, pero también un problema de respiración es posible. De hecho, muchos de estos niños, los primeros días de vida, maman bien, porque no es hasta que se obstruye las celdillas etmoidales que se produce este problema respiratorio. Así que, entre otras causas, este niño puede venir a mi consulta porque no mama bien, ¿de acuerdo? Pero además de esto, este otro niño que tiene esta nariz así, pero encima tiene una retrognatia exagerada. ¿Por qué? Porque al pasar por el canal del parto, seguramente al hacer el gesto de flexión, con el pubis, o depende de en qué posición viniera, este niño es el único que yo no conozco, se retrayó demasiado la mandíbula y a partir de ahí se ha creado esta posición. O podemos tener esta asimetría de la mandíbula. ¿Cómo puede haber una buena sinergia muscular entre todos los músculos del sistema estomatognático tan complejo si el niño tiene esa asimetría de la mandíbula? Este niño, aparte de que tenía muchísima dificultad para mamar, era muchísimo peor en un pecho que en otro, porque la postura era diferente en función de un lado que otro. Ahí hay una manera fácil de saber, oye, ¿este será el motivo o es que la madre tiene diferencias con el pecho? Bueno, este niño mamaba bien así, de este lado, y no mamaba bien de este lado. Y le dije a la madre, ¿has probado a hacer esto? Así mejoraba mucho. Luego no es el pecho de la madre, es la boca del niño. Pero la realidad es que el sistema estomatognático necesita una sinergia muy compleja para poder hacer todas las funciones de todos nosotros, en el niño más. Entonces, si tenemos estas asimetrías, es muy difícil que este niño pueda mamar con normalidad. Y este otro, que es Carlos, que es el caso que os voy a presentar un poco más, es hijo de una sobrina mía, y este niño nació con un parto posterior, fue un parto muy complejo, pero tenía casi de todo. Es verdad que el parto fue muy complejo, pero si os fijáis, aquí su nariz está hundida, el frontal está totalmente hundida, la mandíbula retraída, no le faltaba nada a esta criatura. Y este niño, bueno, que me consulta, no, es mi sobrina, me llama a las 2 horas de nacer. Primero me había mandado la foto su pareja, porque yo soy partidaria que si un niño no tiene síntomas, no le veremos hasta el mes de vida. Y ella me había preguntado, ¿y no le vas a ver hasta el mes de vida? Digo, no, le veré antes, soy tu tía. Me dijo, no, pero ¿no le vas a tratar? Dije, no, si no le pasa nada, no. Luego, en un momento, esta tentación que te da con los familiares, si tú quieres, luego dije, no, quieras o no quieras, el protocolo es este. Y mandó una foto, su pareja, de cómo nació, que es aún peor que lo que veis ahí tenía 2 días de vida, aún estaba peor, más comprimido esta zona, y me dijo, me pregunta a tu sobrina si de verdad vas a tardar un mes. Le contesté, por supuesto que no, en cuanto pueda le trato, solo con ver esa cabeza no hacía falta más. A la hora me llama su madre, es insoportable el dolor que me provoca al mamar. Este niño que nació en el año 20, en noviembre del 20, y que no podíamos ir a los hospitales, le vi yo, nació un domingo, el martes estaba yo con una baja por un motivo de salud mío, el martes vino a mi casa, lo conocí antes que su abuela, que es mi hermana, porque del hospital salieron directamente a mi casa por el dolor tan importante que presentaba. Pero lo interesante de este caso, porque este niño nació de un parto posterior, imaginaos que en lugar de toda la vuelta que tiene que dar, que yo sé que parece que son muchas vueltas, muy intrincado, pero digamos que aunque sea el camino más largo, es el que los espacios, los diámetros que presenta la pelvis lo hace más fácil. Pues en lugar de eso, este niño que estaba posicionado aquí, lo que hizo fue esto. En muy poco tiempo, 35-45 grados de rotación, pero donde había un promontorio sacro, donde el niño había extendido la cabeza, la distancia entre el pubis y el sacro estaba comprometida, un parto que fue parto gracias a la preparación de la madre, si no hubiera sido una cesárea, pero que le produjo una compresión anteroposterior. ¿Os dais cuenta qué comprimido, qué estrecha es el diámetro anteroposterior? Esto condiciona la posición del occipucio, que está en una posición como de extensión, lo que puede generar en el futuro un Arnold Chiari. Porque esto es una platibasia, y la platibasia puede generar en el futuro
una impresión basilar, el axis está muy cerca de la zona del foramen magnum, pero sobre todo, dado que el occipucio no está en la posición que debe, conteniendo a la unidad cerebelosa, con los años esto puede caer y generar un Arnold Chiari. Esto es lo más grave que tenía él, aunque no era lo inmediato. Como tiene esta nariz en golpe de hacha y una compresión del frontal con todos los huesos, con el etmoides, el maxilar, etc., este niño no respiraba absolutamente nada por la nariz. La madre intentaba ponerle al pecho, yo le tapaba la nariz y el niño seguía tan tranquilo. Esto lo hago muchas veces en la consulta, los padres me miran porque sigo con los dedos en la nariz, el niño no hace nada, los padres me miran como diciendo, ¿hasta cuándo? Y yo siempre les digo, tranquilos, antes de que se ponga cianótico, le suelto. ¿Por qué está tranquilo? Porque está respirando por la boca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos que hacer con Carlos, que es el caso clínico que os presento aquí? Aunque Bruna no tiene lo mismo, os presento a Bruna. Bruna tiene el aspecto que yo he querido, así que nadie se mete con ella, ¿vale? Porque esta niña, os fijáis que tiene una nariz en golpe de hacha, es respiradora bucal, ¿os dais cuenta? Cómo está todo el rato con la boca abierta, aunque fuera animada tendría la boca abierta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es mi muñeco rebón, solo me meto con ella yo. Entonces, ¿cómo empezaríamos el tratamiento? Mirad, la verdad que en el niño, nosotros en osteopatía normalmente tratamos el sistema musculoesquelético, luego el cráneo y luego las vísceras. En el niño, pues mirad, depende. Primero, porque lo más importante está en el cráneo. Segundo, no está sometido a la acción de la gravedad, con lo cual el sistema musculoesquelético no tiene la misma implicación que tiene en el adulto. Y tercero, porque en el niño te adaptas al niño, a la circunstancia. A lo mejor está mamando, a lo mejor no, dependiendo de las circunstancias te adaptas. Si yo tuviera que hacer un protocolo ortodoxo, os diría que empezaría por la columna. Esto es francamente complicado, porque tengo que colocarme aquí al niño, poner los dedos a cada lado de la espinosa, o sea, en las láminas, y movilizar. Y punto. No creáis que nos importa si esta lesión es más de imbricación o no, lo que me importa es se mueve o no se mueve. Insisto, no está sometido a la acción de la gravedad, no tiene la misma influencia, ¿de acuerdo? A menudo nos podemos encontrar pues, que este niño que tiene síntomas digestivos, y como siempre puede haber un mensaje eferente, podemos encontrar con dorsales medias que tiene tensión en las dorsales medias, pues los voy movilizando. Si tiene un problema en el diafragma, muy a menudo me encuentro que en la charnela columbar la tendría, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros iríamos movilizando de la misma manera que vamos a movilizar las articulaciones sacroiliacas. Estas las podemos movilizar desde supino, y pongo un dedo en el sacro y otro en el ilíaco y movilizo. En el niño lo único que necesito es dar movilidad a lo que no tenga, lo puedo hacer con una rotación anterior del ilíaco para ver si viene en el ilíaco el sacro hacia adelante o hacia atrás. Y el movimiento que esté limitado me quedo para trabajarlo, ¿de acuerdo? Además de esto, yo voy a pasar, os voy a decir a colocar el niño en decúbito supino, pero la realidad es que colocar el niño como me deje. En osteopatía pediátrica al niño se le coloca como él quiera y tú trabajas como puedas, ¿vale? Todo el mundo piensa que es lo más cómodo tratar niños, sí, si estás en posición cómoda, sí. Ahora, cuando tienes que trabajar así, pues quizá no tanto, ¿vale? A lo mejor tiene que mamar, a lo mejor, no sé, está llorando en exceso, hay que adaptarse a la posición. Así que después de esto yo voy a ver cómo está su nivel cervical y lo que voy a hacer es movilizar. La ventaja que tenemos con el niño con respecto al adulto es que el niño no tiene, como no está sujeto a la gravedad, el neonato o el bebé no tiene las tensiones posteriores que tenemos los adultos, de manera que se palpan perfectamente bien sus transversas, se palpan perfectamente. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a movilizar y noto donde hay un bloqueo o donde tengo una vértebra que está rotada. Si yo noto que una vértebra está rotada a la derecha, pues puedo o bien movilizar para rotar en dirección contraria o puedo colocar un dedo a la derecha en esa transversa para que la acción de la gravedad trabaje para mí, ¿no? Si esta está más posteriorizada y hago este gesto, ya estoy colocando, no es más complicado, ¿de acuerdo?
Aprender a tratar a un niño es muy difícil, pero tratarlo es muy fácil. Una vez que hemos trabajado la columna, la pelvis y las cervicales, aunque insisto, no necesariamente yo seguiría este orden, tendría que empezar con el cráneo. Y en el cráneo vamos a trabajar con los acabalgamientos. Lo primero que vamos a hacer es todo el nivel óseo y primero lo que es la periferia. A mí lo que me importa del niño es cómo está su base, qué es lo que más afecta, lo que hace que la mandíbula esté simétrica, lo que hace que las eminencias occipitales inferiores esté una más alta, más baja. Todo eso es lo más importante. Pero yo, para entrar hoy en este aula, he tenido que pasar por la puerta de entrada de la calle. Si no vengo de la periferia no puedo pasar al interior, así que primero trabajaría todas estas suturas. Aquí no voy a dar tantos detalles porque obviamente si quiero trabajar el cráneo del niño tengo que conocer todos los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos del cráneo para dejarlo equilibrado. Pero trabajaríamos el cráneo, son técnicas muy suaves, son técnicas muy agradables, que si se lo hacemos a un adulto se queda dormido y que habitualmente el niño no quiere. Normalmente llora, al niño le molesta que un adulto, un extraño, le toque la cabeza. De hecho, yo me suelo presentar al niño, por así decirlo, para que me vea al principio y suelo aprovechar para acariciarle la cabeza y que los padres vean que es posible que solo con este gesto llora. ¿Por qué? Porque van a saber que no es porque yo le hago daño, sino porque al niño no le gusta que le toque la cabeza. Bueno, digamos, la precaución que tenemos que tener nosotros es observar sus manos. El reflejo de prensión es un reflejo que relaja, es un reflejo de apego y relaja. Por eso los padres, sin saber por qué, cuando un niño llora le ponen el dedo en la mano. Si el niño está llorando todo el rato así, está demasiado estresado. Hay que parar, que lo atienda el padre, la madre, que sea, y que se relaje, ¿de acuerdo? Si el niño está llorando pero abre las manos, la condición es que no debo tenerle más de 20 minutos llorando o que yo no le vea especialmente irascible, porque a veces se le ve demasiado aunque no cierre la mano. En los momentos en que yo note que está demasiado irascible, paro para que se le tranquilice, ¿de acuerdo? Con una indicación previa que se me olvida deciros, si tienen menos de 16 semanas, se le trata en brazos del padre o de la madre, ¿de acuerdo? Solo separarle del padre o la madre ya le va a inquietar. Aún así, estando en brazos del padre o la madre, llorará. Una vez que yo he tratado toda la periferia, obviamente ya tengo que tratar las lesiones de la base más importantes, ¿vale? Y ahí es donde nosotros debemos valorar hasta qué punto estos huesos que hemos visto están deformados o no están deformados para primero llevarles a su sitio y luego moldearlo. ¿Cómo puedo moldear yo la cabeza de un niño? Pues porque esos huesos están divididos en varias partes y todavía tienen esa capacidad de moldearse. Obviamente para llevarlo a la normalidad, no como yo quiera, se lleva a su normalidad, ¿de acuerdo? Y una vez que hemos hecho esto nos metemos en la cara. ¿Por qué en la cara entonces? Porque ¿cómo voy a trabajar los huesos de la cara si antes no he trabajado todo el frontal? Entonces, trabajo esos huesos de la cara, trabajo esta nariz en golpe de hacha si la tuviera, para hacer permeable estas fosas nasales. Aparte de indicarles o no a los padres unos lavados nasales en caso que fueran necesarios. Y luego vamos a trabajar la mandíbula, que muchas veces, habiendo trabajado la base, ya se coloca la mandíbula. Porque estas mandíbulas que habéis visto, en algunos de los casos, cuando yo coloco un dedo en el ángulo de Gognac y en el mentón, podemos ver que la mandíbula, por muy inclinada que esté, pero prácticamente son iguales. De hecho, yo puedo medir desde sínfisis mentoniana hasta trago y ver que la mandíbula es simétrica, es su posición lo que es asimétrica. Con lo cual, muchas veces cuando llego a la mandíbula, la mayoría ya se ha resuelto, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, veremos la esfera, nos vamos a pasar a la esfera visceral, para lo cual pensaremos cómo está su mediastino, su diafragma, y de ahí nos pasaremos, si es que hubiera síntomas digestivos, a lo que es la parte digestiva, bien gástrica o intestinal, ¿de acuerdo? Y esto trabajaríamos, hay estudios que demuestran que la tracción de la fibra longitudinal lisa relaja a nivel visceral, lo que junto con la liberación de los nervios
vamos, de las suturas que afectaban al trigémino y por el ganglio solitario al vago, ya están trabajados, con lo cual, entre que el vago deja de sobreactuar y que la fibra lisa se relaja, vamos a conseguir resultados digestivos muy beneficiosos, ¿de acuerdo? El 60% de los niños que vienen con problemas digestivos mejoran en la primera sesión. Los padres ahí se quedan contentísimos. Y os digo, bueno, 60%, que 60-40 no hay tanta diferencia. Aparte, da igual, porque si te digo 90-10 y te toca el 10, te fastidia más. El 90% del 40% restante mejora en la segunda sesión, de manera que lo normal es que un niño por temas digestivos vengan dos o tres veces, y hay un 10% que o necesita alguna sesión más, o, esto es obvio, o a mí se me pasa, es decir, o no consigo resolverlo, porque, chicos, yo no tengo un 100% de éxito. Bueno, sí, en 3 cosas que he tratado una vez, y me fue bien. Una luxación de Broca, una invaginación intestinal, y la tercera nunca sé cuál es. Solo he tratado una vez y no quiero tratar otra, porque imaginad que fallo, me voy al 50%. Bueno, quiero decir con esto que no siempre las estadísticas marcan, pero obviamente hay casos que por algún motivo no conseguimos evaluar. Pero es cierto que en muchos casos se consigue. Ahora bien, sea en la primera, en la segunda sesión, cuando fuera, puede mejorar desde el primer momento, puede mejorar poco a poco, o puede que en la primera semana no mejore nada y empiece a mejorar después. Por esto, y esto para mí es importantísimo, entre primera y segunda sesión dejo pasar 2 semanas. No significa que no vuelva a ver al niño o que no tenga contacto con los padres. A veces simplemente tienen que venir a que yo les dé unos pequeños masajes, a que reafirme una serie de masajes que yo le enseño a los padres, dependiendo que sea el píloro, el cardias, el estómago, yo les voy a enseñar a los padres masajes para que hagan en casa, o para, digamos, relajar un poco más ese tejido. A veces vienen para sentirse mejor, o sea, para sentirse apoyados y ayudados, y porque quieren que comprobemos que su bebé está mejor. Pero eso estamos hablando de una sesión de un cuarto de hora. No tratéis antes, porque necesitamos que el cuerpo haga su trabajo, ¿de acuerdo? No es olvidar al niño, pero sí tratarlo. Por último, en estas sesiones, o cuando yo creo que serán las últimas, revisaremos la cadera y la pelvis. Si el niño tuviera síntomas de luxación de cadera o displasia, por supuesto antes. Pero hay muchos niños que no tienen eso, pero sí hay una serie de asimetrías de pliegues que podemos trabajar, de la misma manera que aunque todos los niños tienen las tibias varas, y esto es normal, pero hay algunos niños que tienen o una tibia vara muy exagerada o unas torsiones tibiales. Y esto, y no estoy hablando del pie zambo, que eso es otra patología más seria, sino simplemente torsiones tibiales que van a condicionar el desarrollo de este niño. Esto yo lo hago cuando creo que va a ser la última sesión, porque son disfunciones que desaparecen con una sesión. En la primera nunca lo haré porque hay mucho que tratar en un bebé, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante de lo que hemos planteado? Lo importante es que primero podemos corregir las asimetrías de la cabeza. ¿Podemos volver a la presentación? Podemos corregir las asimetrías de la cabeza, podemos evitar que estas plagiocefalias, plativasias o todas estas patologías lleguen a más, ¿vale? Imaginaos cómo se desarrollarían estos niños que hemos visto, ¿vale? O cómo se hubiera desarrollado. Carlos hubiera hecho una plativasia. Y hubiera hecho una plativasia, porque aunque mucha gente que ve esta imagen dice, pero su parte de atrás no está mal, disculpad, no está plana porque tenía 2 días de vida y había dormido encima de la madre. La plativasia no es el aplanamiento de esto, es la base plana. Esto se aplana cuando choca el colchón, ¿de acuerdo? Pero porque la zona cartilaginosa del occipucio, que no debería tener contacto con el colchón porque debía estar más metido, toma contacto y es lo que se aplana. Lo que importa no es ese aplanamiento, lo que importa es la posición del occipucio, que pierde parte de su horizontalidad y no contiene a la admidad cerebelosa. Además, este niño hubiera sido respirador bucal, retrógnata, y hubiera tenido muchos problemas futuros, ¿vale?
Bueno, nosotros hemos hecho todos estos tratamientos que os he ido diciendo en función de lo que cada niño necesita, porque lógicamente es muy amplio. La pena que no os puedo traer un bebé. No es fácil, a veces lo consigo, pero no es fácil, y en 3/4 de hora no hubiera podido hacer toda la anamnesis, etcétera, y además en esta ocasión no he encontrado ninguno que quiera venir a estas cosas, ¿vale? Bueno, sin embargo, lo que sí quiero mostraros son los resultados. Este es Carlos. Este es Carlos inmediatamente después de la primera sesión. Inmediatamente después. La foto de Carlos al nacer fue peor todavía, pero como nació con una cabeza tan rara, su madre dijo, ¡ay, qué horror esta cabeza! Es deciros que la madre de este niño, además de mi sobrina, es osteópata, pediátrica, entonces cuando vio esa cabeza dijo, ¡qué horror de cabeza! Bueno, el matrona y la auxiliar, que estaban emocionados de que un parto posterior sin epidural tuviera lugar así, en lugar de acabar en cesárea, pero Carolina estaba muy bien preparada, cuando ella dijo, ¡qué horror la cabeza!, dijeron, nena, la cabeza no pasa nada, le ponemos un gorrito. Así que la foto primera del niño es con gorrito. Claro, yo le dije, ¿cómo en ese momento tú no estabas pensando en que esa foto a mí me venía bien? Estabas pensando en tu hijo y no en mi foto. Así que como no pudimos hacer esa primera foto, lo que sí hicimos nada más tratarle una foto. Este es Carlos antes del tratamiento, este es Carlos inmediatamente después del primer tratamiento. Pero además, este es Carlos 2 días después del tratamiento sin tocarle. O sea, la diferencia entre esto y esto es lo que el cuerpo va a hacer solo. Por eso hay que esperar varios días. Fijaos qué impresionante. ¿De acuerdo? Y bueno, os podría enseñar un montón de fotos de Carlos, pero lo que os voy a mostrar es Carlos. A día de hoy no, porque ya es mayor. Fijaos qué cabeza. ¡Qué lujo de trabajo! Creo que no puede haber un trabajo más bonito, porque además, ¿sabéis qué pasa? Con la mayoría de los niños yo no veo después todos los resultados. Una vez que le doy el alta se acabó. Pero cuando yo veo a mis sobrinos crecer con estas cabezas, la verdad que me maravilla más la suerte que tenemos con este trabajo. Y os quiero mostrar otras imágenes. Aquí tenemos a León. Mirad, León. Fijaos las asimetrías que tenía. Y León fue uno de los casos, yo no tenía hueco para hacer en la segunda sesión, y le dije a la madre si quería venir a un curso aquí. Entonces la madre dijo que sí, le hacía yo la segunda sesión, y obviamente no se le cobra. Y entonces me llama Victoria y me dice, la madre de León te ha mandado unas fotos porque quiere que tus alumnos vean el cambio de León. Este es León, cuando vino a mi consulta, este es León después de la primera sesión. Ahí va. ¿De acuerdo? Entonces la madre, como vio tanto cambio, dijo que esto lo vean los alumnos. Hombre, no está perfecto, pero hemos hablado de una sesión, ¿eh? Este es Álvaro. Álvaro es hijo de otra sobrina mía. Mi sobrina piensa que tuvo un parto maravilloso. La epidural da esas sensaciones. Claro, luego en su día me dijo, quizá no ha tenido un parto tan bueno, ¿no? Es de las asimetrías faciales más impresionantes que he visto nunca. Luego un día que le dije, qué guapo está ahora, dice, bueno, yo siempre le vi guapo. Simpático como ninguno, pero no era tan guapo. Entonces, este es Álvaro, los primeros días, este es Álvaro después de 2 sesiones. Esta foto, la verdad es que luego, bueno, intentamos una foto, el niño estaba torcido, pero nada que ver de lo que era. Esto es lo que evitamos con estos tratamientos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros creemos que si un niño está sano, no tiene asimetrías cráneas, etcétera, debería ser revisado con osteopatía pediátrica al mes de vida. Pero un niño sano es un niño que come, duerme, hace pis y caca. Punto. No llora, no está molesto, no hace ruidos raros. Un niño no tiene que llorar por ningún motivo. El niño alimentado, limpio y besado, y ahora os aclararé lo de besado, no tiene que llorar. Si llora, algo le pasa. ¿A qué me refiero besado? El niño necesita ser porteado, necesita ser tocado, pero lo necesita para desarrollar el sistema nervioso central. La cabeza de los humanos es la cabeza más grande cuando somos adultos, pero la más pequeña cuando nacemos. Porque se ha desarrollado tanto a costa del
del córtex prefrontal, que se supone que es el que nos hace inteligentes, si escuchamos las noticias yo no lo tengo tan claro, pero bueno, que no podríamos, o sea, para que nuestros cachorros tuvieran la independencia motórica que tienen el resto de los mamíferos, en un tiempo récord, tendría que tener un tamaño que no podríamos parirlos. Así que la cabeza de nuestros bebés son extremadamente pequeñas y necesitamos estimular el sistema nervioso central. ¿Cómo? Porteándoles, tocándoles y con experiencias de movimiento en el suelo. Pero el niño necesita ser porteado, ser acariciado y ser tocado para estimular. Por eso digo que el niño alimentado, limpio y besado no tiene que llorar. El niño no tiene que provocar dolor mamando. El niño tiene capacidad para ordeñar a su madre y prácticamente todas las mujeres tienen la capacidad de dar de mamar. Es rarísimo la hipogalactia materna. Puede darse, pero habitualmente el problema suele estar en la boca del niño, o en la boca o en el sistema estomatognático. Y el niño tiene que ser capaz de ordeñar a su madre la leche suficiente como para no necesitar ser suplementado. Si algo pasa, se le ve antes. Por otro lado, la cabeza del niño puede tener pequeñas asimetrías o acabalgamientos una semana. Si se mantienen, debe ser revisado antes. Porque de esto dependerá luego gran parte del futuro, ¿vale? Porque estas cabezas asimétricas, nosotros estamos viendo esto, consecuencias. Posible escoliosis porque las eminencias occipitales pueden estar asimétricas, con lo cual si el occipucio tiene las eminencias, digamos, las masas laterales, una está baja y otra está anterior, al la se va a colocar igual, así se compensará, ya tenemos una posible escoliosis idiopática. Si tengo la fosa media asimétrica, tengo más riesgos de otitis, voy a tener problemas oclusales. Si tengo asimetrías de la órbita, el globo ocular tiene un radio de curvatura que es que depende de la forma de la órbita. Y esta forma de la órbita va a ser diferente si tengo las órbitas diferentes, con lo cual un ojo tendrá tendencia a la miopía y el otro a la hipermetropía, lo que hace imposible la visión binocular. Como yo no puedo andar viendo doble, el cerebro anula la imagen y me va a crear un estrabismo por anisometropía, ¿de acuerdo? Este estrabismo no siempre es inmediato, porque el ojo hipermétrope acomoda y miopiza, y así a los 2 o 3 años de repente un niño se levanta con el ojo a la virulé y los padres les da un infarto de muerte. Por otro lado, el niño tiene que respirar bien, con la boca cerrada. Yo no discuto que el niño, estando en una posición así extendido, se le caiga la cabeza y abra la boca, pero tumbado en supino, si yo veo así a Bruna y le cierro la boca, y claro, como tiene retrognacia la pobre, esto no va a conseguirlo, y cierro la boca y se desespera, ya sé que no respira por la nariz, respira por la boca. La respiración no tiene por qué sonar, sonará tipo moco, tipo ronquido, cuando el niño empiece a acumular moco. Hombre, con un catarro puede ser, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el niño no tiene por qué presentar molestias de ningún tipo, ¿vale? La gente dice, los niños no dicen nada, te lo dicen todo. En cuanto le preguntas a un padre por qué llora, qué hace, cómo, vamos, por qué llora no, qué hace cuando llora, qué le calma, etcétera, puedes saber perfectamente si el niño llora por reflujo, si llora por cólico, si llora por hambre, siempre se puede saber por qué. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para terminar solo quiero haceros un ejemplo de lo que sería un tratamiento real, ¿vale? Aunque no se ve nada, pero no se ve nada nunca. Es decir, los padres muchas veces dudan de lo que estamos haciendo. Tenemos que explicarles porque no entienden lo que estamos haciendo. Entonces, yo empezaría palpando la cabeza del bebé por arriba, por delante, etcétera, lo palparía por los lados y ya he visto todos sus acabalgamientos. Voy quitando estos acabalgamientos que va teniendo el bebé. Es una cuestión de estar un tiempo haciendo una presión en la dirección que necesite el hueso, con una presión mínima de gramitos, ¿vale? En un parto la cabeza de un bebé recibe una presión de kilos y aquí es una presión de gramitos en el que yo voy a intentar quitar este acabalgamiento, ¿de acuerdo? Una vez que quito, a veces la parte posterior es la que más sufre, a veces quito el acabalgamiento de esta parte, me vengo a la parte anterior del lado contrario y ha desaparecido,
porque esto es como un puzzle en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, compruebo si tiene otro acabalgamiento, lo quito, si lo tienen las suturas sagitales, lo quito, y una vez hecho esto, ya me voy a otras suturas. Suturas que pueden estar imbricadas pero no acabalgadas, ahí la trataríamos, hacemos técnicas adaptadas a la forma del bebé y a partir de aquí trato esta base que ya os he dicho que es la parte más importante para mí, la base del cráneo, ¿de acuerdo? Una vez que he tratado la base del cráneo, pues a partir de aquí iría a ver cómo está el frontal y del frontal ya me iría a la cara, ¿vale? Y en la cara, en la boca, obviamente en el niño pues usamos el meñique, en lo que en el adulto podemos usar el índice y a partir de aquí yo puedo con un pequeño cambio de una sola mano trabajar las múltiples suturas que tenemos en la sota. Aquí trabajaríamos la maxilofrontal, aquí también, maxiloetmoidal de un lado y de otro, etmoidobomeriana, etmoidofrontal, esfenoetmoidal. Luego ya me iría esfenopalatina de un lado de otro y maxilopalatina de un lado y de otro, a modo de ejemplo, ¿vale? Trabajaríamos toda la musculatura del sistema hyoideo y aquí nunca sabemos si vamos a trabajar esto antes la musculatura de la aponeurosis, depende de tantas cosas. Yo puedo trabajar la aponeurosis cervical posterior con un dedo en la boca del niño, el dedo en la boca es para que degluta, y 2 dedos en el hioides. Y de aquí, cuando el niño deglute, va a traccionar, y como tenemos estos planos aponeuróticos que se continúan los anteriores con los posteriores, aquí me voy a relajarlo. Pero es que con esta misma toma, a lo mejor lo que estoy trabajando es el hioides, ¿de acuerdo? O puedo sentir que el hioides está desplazado de un lado y entonces me voy hacia el hueso que puede fijar este músculo suprahyoideo, el temporal, y de aquí lo fijo y tracciono el temporal. O notar que me está tirando muchísimo hacia abajo y sobre la marcha cambiar de idea e irme al mediastino. Y entonces de aquí trabajaría con el mediastino, bien en esta posición, o puedo tomar al niño en forma de rama. Esta posición me encanta para trabajar bebés, es muy cómoda y a ellos les relaja, y de aquí puedo trabajarle el mediastino, ¿de acuerdo? Por último, si hiciera falta, me iría a nivel visceral y aquí palpo debajo de las costillas a la derecha el píloro, en el punto más cercano, perdón, el apéndice sifoides penetro y estoy en el punto más cercano al cardias, ¿vale? Localizaría el duodeno, primero y segundo, y luego trabajaría el intestino, ¿de acuerdo? Todo esto vamos a trabajarlo en función de la anamnesis que hayamos hecho en la clínica, de los síntomas que presentaba el niño y obviamente de la exploración. E insisto, esta forma en que yo os digo de trabajarla es fantástica, luego os adaptáis a lo que el niño y la madre os deje, ¿vale? La madre o el padre, ¿de acuerdo? Gran parte de este trabajo no es solo el tratamiento, sino la comunicación con los padres. Es fundamental. Tened en cuenta que los padres estaban pensando en una situación ideal que iban a vivir los momentos más felices de su vida y se está convirtiendo en un infierno. Entonces, es lo más difícil a veces de atender y lo más importante para hacer, la atención a los padres. Porque a veces los propios padres te dificultan el tratamiento, quieren estar cogiendo al niño todo el día, etcétera, pero hay que entender, y esto es muy importante para mí, que cuando un bebé llora, el padre y la madre sufren por igual, pero biológicamente la madre está diseñada para proteger a ese bebé. Y es que se le rompen las entrañas, y esto es biología, no es emocional, del dolor que está sintiendo por su bebé. No es que le importe más que al padre, es que biológicamente está preparada para responder a esto. Y eso lleva días con un bebé que llora y que no sabe lo que tiene, y además está en la clínica en la que yo estoy tratando a su bebé, entiende el porqué, pero está llorando. Por eso es muy importante explicarles todo, que toquen, mira, vamos a hacer esto es lo que tiene, etcétera, e incluso en muchos casos que continúen ellos con el bebé en brazos para que se sientan más aliviadas y, por supuesto,
parar cada vez que ellos quieran. También es verdad que hay veces que hay que decirles, mirad, ¿no os dais cuenta que es peor? O sea, si le calmas y volvemos a empezar, esto va a ser eterno. ¿Qué os parece si vamos de seguido? Bueno, hay que buscar ese ten con ten entre la ansiedad que pueda presentar el padre o la madre y la necesidad que tiene el niño. De cualquier manera, creo que en general la fisioterapia y la osteopatía son dos profesiones espectaculares, maravillosas, todos somos afortunados, pero yo un poquito más porque me dedico a la pediatría. Y os aseguro, es el mejor paciente, es el que mejor resultado tiene porque su cuerpo es totalmente virgen y sobre todo es el más agradable de tratar y acariciar. ¿De acuerdo? Bueno, si este año he conseguido que hagamos un máster de osteopatía pediátrica para fisioterapeutas, así que no sé si alguno de vosotros os volveré a ver porque estáis interesados en ello. De cualquier manera, os deseo mucha suerte en el futuro que vayáis a emprender y no descartéis la pediatría, que es de lo mejor que hay. Gracias.